Yo tomé la decisión de que en las guías iba a hablar de algo que no son guías, pero que pronto van a ser guías, que es la parte de cardio-oncología. Y en aras del tiempo, les recomiendo que revisen el paper, pero voy a hacer hincapié en varias cosas, porque con mucha frecuencia recibimos pacientes de oncología y es para hacerles un eco. Pero hay muchas otras cosas que desconocemos nosotros y los oncólogos, y por eso que esa disciplina de cardio-oncología se está poniendo de moda. Se fue Héctor Marcano. Entonces sí puedo. Ese es el paper, que es un statement paper de la Sociedad Europea. Y es que el mejor tratamiento del cáncer que existe actualmente trae como consecuencia que el paciente tenga una mayor sobrevida. Y que al tener mayor sobrevida, entonces los efectos secundarios de la terapia antioncológica, o sea, de la terapia con radioterapia o con medicamentos, se traduzcan en efectos secundarios o adversos, y de los más frecuentes son los efectos cardiovasculares. Como esta es una disciplina que está comenzando, entonces hay como, todavía no se han elucidado bien muchos factores, y pasa que probablemente pudiéramos nosotros caer en sobreestimación de esos efectos secundarios de los medicamentos o de la quimioterapia, radioterapia, y entonces interrumpir el tratamiento del paciente, o por otra parte subestimarnos y entonces tener los efectos secundarios de estos medicamentos. Hace falta que se trabaje más coherentemente entre oncólogos y cardiólogos, y lo asomó Josefina en su charla. Yo no diría que es eso de que entonces se lo mandan al cardiólogo o se lo mandan al oncólogo, sino no, debemos trabajar en conjunto. De los efectos secundarios que producen las drogas y el tratamiento antineoplásico, hay 9 descritos, y de ellos probablemente el más temible es el de la disfunción ventricular o la insuficiencia cardíaca. Y esos efectos secundarios varían o dependen de los fármacos y dependen de la persona. Muchas veces se presentan casi inmediatamente después de que se pone la droga, o tempranamente en el próximo año, o a veces tan tarde como 7 años. Trae como consecuencia que aumente, por ejemplo, en la edad pediátrica, cuando tratamos a alguien con antraciclinas y además le damos radioterapia, la incidencia de insuficiencia cardíaca es de 15 veces más que los que no recibieron esto. Y cuando se trata de adultos, por ejemplo, que recibieron antraciclinas y también los trataron con radioterapia, y radioterapia en el tórax, pues el 17% de esos pacientes, o el riesgo es de 17% en los próximos 5 años. Bueno, esos son los efectos secundarios, lo que se llama cardiotoxicidad realmente, que es sobre la fracción de eyección y productores de insuficiencia cardíaca de los diferentes fármacos. Y quizás los más importantes y los que con mayor frecuencia utilizamos son las antraciclinas, o utilizan los oncólogos. Y fíjense que aquí está el riesgo expresado de ellos. Yo voy a tocar las antraciclinas, los agentes alquilantes y los anticuerpos monoclonales algunos. Pero fíjense que dependiendo de la dosis total de estas drogas, que nunca las sabemos porque el oncólogo manda al paciente y uno no sabe ni qué está recibiendo, ¿no? Sabemos que si es un cáncer de mama probablemente es adriamicina, pero fíjense que dependiendo de la dosis total, el riesgo aumenta y puede llegar, cuando utilizamos más de 700 miligramos por metro cuadrado de superficie, hasta 48% de incidencia de insuficiencia cardíaca. Los que más lo producen entonces son las dosis altas de antraciclina. Los agentes alquilantes actúan en forma diferente. Ellos producen un daño mitocondrial y una desestructuración de las proteínas contráctiles, y hacen que esa insuficiencia cardíaca, que generalmente es por tardía, sea temporal, sea al principio y después no pase nada. Lo mismo ocurre con los anticuerpos monoclonales, el trastuzumab, que produce ese tipo de insuficiencia cardíaca que es recuperable. Estos generalmente, los alquilantes, producen insuficiencia cardíaca con disfunción diastólica, que realmente no es disfunción diastólica, sino que todos los productos que tienen platino hay que ponerlos en una gran cantidad de volumen, y entonces el paciente hace insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica. Dicho esto, aquí están los factores de riesgo
cuando utilizamos antraciclinas que pueden aumentar su toxicidad. En la dosis, como dije, el sexo femenino, la edad mayor de 65 años, la población pediátrica menor de 18 años, la insuficiencia renal, la existencia de irradiación para el mismo cáncer previa, otros quimioterapéuticos, como por ejemplo son el trastuzumab, que se utiliza en el cáncer de mama, y la preexistencia de condiciones cardíacas. Al final vamos a ver cuáles son los factores de riesgo cardíaco cuando utilizamos estas drogas, pero todo el que tiene factores de riesgo cardiovasculares va a tener una mayor complicación cuando se utilizan medicamentos para la quimioterapia del cáncer. Con los anticuerpos monoclonales, como están aquí, están los antifactores de crecimiento epitelial, que traen como consecuencia, por supuesto, insuficiencia cardíaca, sobre todo cuando se utilizan en conjunto con las antraciclinas y no después, y con los inhibidores de la tiroquinasa, que también traen como consecuencia disfunción ventricular. Los vasculares, los endoteliales, también se traducen en insuficiencia cardíaca, y los inhibidores de la tirosinasa, de la misma manera, producen insuficiencia cardíaca, pero en menor grado que lo hacen las antraciclinas y los monoclonales tipo trastuzumab. ¿Por qué nos guiamos? Ya lo dijo Josefina Feijó. Aquí en nuestro país, por ecocardiografía. Y ella habló allí de unos parámetros que lo que estamos en capacidad de utilizarlos ahora es una fracción de eyección, que uno lo que debe hacer en su consulta es pedirle a la técnico que sea siempre la misma técnico y que sea lo más acuciosa que pueda, para no interrumpirle un pasamiento a un paciente por ese error interobservador de que es un 11%, cuando le baja el 10% y le paran la quimioterapia, y lo vamos a perjudicar en su sobrevida en relación al cáncer. Podemos utilizar también marcadores como troponina, BNP, que están escasas en nuestro país. Y creo que por ahora lo que podemos hacer es conversar muy bien con el oncólogo y guiarnos con una buena técnica que sea la misma, si tenemos varias, que haga el mismo estudio del mismo paciente a lo largo de los meses. Esto es la estrategia, no la voy a tocar porque más o menos lo dije, de lo que debemos hacer cuando utilizamos drogas que producen afección de la función ventricular. Está en el trabajo. Y vámonos ahora a otra de las cosas que pueden producir las drogas. Casi todas producen lo mismo. Las que más producen cosas son las antraciclinas y los anticuerpos monoclonales y los agentes alquilantes. Pero fíjense que de las que producen más afección coronaria está el 5-fluoracilo, ¿no? Las fluoropirimidinas. Y dense cuenta que producen de un 18% de manifestaciones miocárdicas isquémicas y algunas de un 7 a 10% de isquemia silente. Pero todas estas, los agentes alquilantes, los antifactores de crecimiento epitelial y la radioterapia cuando es torácica, se pueden traducir en problemas coronarios que pasan muchas veces desapercibidos. Yo tengo la experiencia de una paciente mía que llegó a la emergencia deshidratada, echada a perder por una virosis y tal, y qué sé yo, la trataron, la hidrataron, no sé qué más, y cuando yo la vine a ver al día siguiente, porque no estaba allí, me di cuenta que la señora lo que tenía era un infarto. Y había pasado desapercibido porque el oncólogo ni siquiera le pidió un electro porque no se imaginó que podía hacer eso. Le bajaron la quimioterapia, todo lo que quieran, pero es importante pensar en eso. Las que están asociadas a arritmias, bueno, si ustedes ven aquí el menú que tienen, bradiarritmias, taquicardia sinusal, bloqueo sinoauricular, trastornos de conducción, fibrilación auricular, taquicardias supraventriculares, taquicardia ventricular y muerte súbita. Ahí están metidas las antraciclinas y los agentes alquilantes por todas partes. Casi todas producen trastornos de ritmo, pero a mí nunca me han mandado un paciente porque tiene bradicardia, porque tiene taquicardia, porque le dieron el QT. O sea que es raro que esa exploración tan accesible a todos los oncólogos no se use con mayor frecuencia para tomar las medidas preventivas. De todas estas arritmias, quizás la más temible es la torsada de Poix, que estuve hablando de eso al principio. Y fíjense cómo de ellas los compuestos de arsénico son los que con más frecuencia producen torsada de Poix, con más frecuencia a
prolongan el QT con más frecuencia, incrementan el QT de más de 60 milisegundos, que es lo más importante, y debemos considerarlas cada vez que vemos un paciente oncológico y que revisamos las drogas con las que la están utilizando. Esos pacientes seguro tienen un Lexapro encima, seguro que tienen un diurético encima, seguro que le dieron pantoprazol o se lo inyectaron, seguro que le van a hacer tal o cual examen y lo van a hacer con propofol, y a veces esos pacientes estoy seguro que se mueren no del cáncer, sino de una arritmia que no fue prevista en todo esto. Estos son los factores de riesgo para tener torsada de Poix en los pacientes oncológicos, que son más o menos los mismos que ocurren en cualquier otra persona, o que pueden estar presentes en cualquier otra persona. Miren, esto es bien importante, la asociación de los antiendoteliales o factor de crecimiento endotelial con hipertensión arterial, y fíjense que cómo inciden en desarrollar hipertensión arterial de todos los grados, y fíjense en hipertensión arterial ya estadio 3, todos estos también lo incrementan más aún si el paciente tiene otros factores de riesgo o ya es hipertenso. Estas son las estrategias que no me parecieron muy importantes para manejar la hipertensión arterial de los pacientes tratados con quimioterapia. Algunas de estas drogas que utilizamos para el tratamiento del cáncer producen estenosis venosa a nivel pulmonar y se traducen en hipertensión pulmonar, y hay que tenerlas en consideración, y si las revisan son una gran cantidad de ellas y depende de la susceptibilidad del paciente. Estos son los factores de riesgo asociados a enfermedad, a tromboembolismo. Fíjense los tipos de cáncer que están aquí, fundamentalmente páncreas, cerebro, estómago, riñón, pulmón, los linfomas y los mielomas. La histología más frecuente es el adenocarcinoma, generalmente cuando el paciente está en un estado avanzado, y se presenta también al principio del diagnóstico, el trabajo diagnóstico del cáncer. Generalmente los pacientes son mayores y tienen otras características que yo no voy a entrar en detalle, o están esperando uno de estos procedimientos o están hospitalizados, y tenemos que tener en cuenta todos esos factores para que podamos lograr que el oncólogo complete su tratamiento de la manera más segura y que el paciente no se nos muera del fenómeno tromboembólico o de la amenaza que tiene encima. Estos son los factores fundamentales a tomar en cuenta para la cardiotoxicidad: la existencia de enfermedad previa, el previo tratamiento con otras drogas, factores demográficos, como ya le dije, incluyendo allí factores de riesgo como fumar. Y yo creo que el mensaje para llevar a la casa aquí en oncología es que es muy importante que conozcamos más al oncólogo que nos está mandando al paciente para que le hagamos un eco o cualquier otra cosa, porque de eso se va a beneficiar el paciente. Vamos a aprender del oncólogo y el oncólogo va a aprender de nosotros. Muchas gracias.